Mi Juliana, buenas noches. Mi nombre es Marisol Herboso. Como examen final, vamos a explicar las rutas metabólicas que ocurren al consumir en exceso carbohidratos, biosíntesis de ácidos grasos y qué ocurre cuando una persona está en ayunas y necesita energía. La biosíntesis de ácidos grasos. La mayoría de los ácidos grasos que necesitan las células para cubrir sus necesidades metabólicas provienen de la ingesta de lípidos. Estos se utilizan como fuente de energía cuando la célula requiere ATP. Sin embargo, cuando la célula tiene sus necesidades energéticas cubiertas, el exceso de ácidos grasos se almacenan como triglicéridos. En organismos vertebrados superiores como el ser humano, eso ocurre en las células llamadas adipocitos. Por otro lado, el exceso de glucosa también puede llevar a la síntesis de ácidos grasos. Tiempo atrás se pensó que la biosíntesis de ácidos grasos ocurría por medio de la beta-oxidación, pero en sentido inverso. Sin embargo, no es así. Como se ha mencionado, la oxidación de los ácidos grasos ocurre en la mitocondria, pero su síntesis ocurre en el citoplasma. Otra diferencia fundamental entre los dos procesos es que la oxidación necesita de FAT y NAT, mientras que la síntesis requiere de NADPH. Además, las enzimas que participan en cada proceso también son diferentes. No obstante, a pesar de estas diferencias, la química de ambos procesos sí es la misma en sentido inverso, como comenzaré a describir más adelante. Formación de acetil-CoA en citoplasma. La biosíntesis de ácidos grasos inicia con la acetil-CoA. Sin embargo, esta se origina en el interior de la mitocondria por la descarboxilación del piruvato o bien por la oxidación de ácidos grasos durante la beta-oxidación, de tal forma que es necesario que el acetil-CoA salga de la mitocondria. La membrana interna de la mitocondria es impermeable a muchos compuestos, entre ellos la acetil-CoA. Como no puede salir, en vez de eso salen equivalentes, es decir, alguna molécula del interior de la mitocondria capaz de generar acetil-CoA es exportada al citoplasma. En este caso es el citrato. Para ello se utiliza la lanzadera del citrato malato, también conocida como lanzadera citrato piruvato. El citrato sale de la mitocondria usando un transportador que exporta citrato al mismo tiempo que importa malato, de ahí su nombre. Utilizando la energía del ATP, el citrato es convertido en oxalacetato y se genera acetil-CoA. Esta reacción es básicamente la primera reacción del ciclo de Krebs, pero en sentido inverso. El oxalacetato es convertido en malato, similar a la octava reacción del ciclo de Krebs, pero en sentido inverso. Y el malato es incorporado a la mitocondria por la lanzadera citrato-malato. El malato recién introducido a la mitocondria se incorporará al ciclo de Krebs para convertirse en oxalacetato que después originará al citrato. Este podrá continuar el ciclo de Krebs o salir de la mitocondria para participar en la síntesis de ácidos grasos en el citoplasma. Una vez que se ha formado acetil-CoA en el citoplasma, puede dar inicio la síntesis de ácidos grasos. De manera general, esta comienza con la síntesis de manolil-CoA y por medio de reacciones sucesivas que se repetirán de un ciclo, se formará el ácido palmítico, un ácido graso saturado de 16 átomos de carbono. A partir del ácido palmítico, palmitato en su forma ionizada, se podrán sintetizar otros ácidos grasos de cadenas más largas o más cortas. También se podrá llevar a cabo la formación del doble enlace. Síntesis de malonil-CoA. El primer paso en la síntesis de ácidos grasos es la formación del malonil-CoA. Esto ocurre por carboxilación de un acetil-CoA. La enzima que lleva a cabo este paso es el acetil-CoA carboxilasa. Requiere de la biotina como cofactor y de la energía aportada por una molécula de ATP.
El grupo carboxilo incorporado al acetil-CoA proviene del CO2, disuelto en medio en forma de ion bicarbonato. Una vez que se ha formado el malonil-CoA, este puede unirse a un acetil-CoA para formar el acil-CoA, al que se irán añadiendo otras moléculas de malonil-CoA para incrementar el número de átomos de carbono a la cadena de hidrocarburo del ácido graso para formar palmitato de 16 átomos de carbono. Cabe mencionar que el malonil-CoA sufre una descarboxilación al momento de incorporarse a la cadena creciente de carbonos del ácido graso, por lo que solo aporta 2 átomos de carbono. Podemos ver que la síntesis de ácidos grasos se lleva a cabo por incorporación de un hidrógeno. ¿Por qué se forma el malonil-CoA por incorporación de CO2 para desprenderse de él en el paso siguiente? La respuesta es porque el grupo metilo ubicado en el extremo del acetil es muy poco reactivo y la incorporación del CO2 como ion bicarbonato activa este carbono para que pueda reaccionar con el carbono de la cadena creciente del ácido graso en formación. Dado que se requiere de ATP para la formación de malonil-CoA, este paso en la síntesis de ácidos grasos es costoso para la célula, pero recordemos que la síntesis de ácidos grasos ocurre cuando hay un excedente de energía y nutrientes, por lo que no representa una pérdida, sino una inversión, ya que la degradación de ácidos grasos aporta mucha energía para la célula. La enzima ácido graso sintasa. La ácido graso sintasa, FAS por sus siglas en inglés, es en realidad un complejo enzimático, no una enzima sola. Consta de 7 proteínas, una proteína acarreadora y 6 enzimas. Proteína acarreadora de acilos, cetoacil ACP sintasa, malonil-CoA ACP transferasa, cetoacil ACP reductasa, hidroxiacil ACP deshidratasa, enoil ACP reductasa y la acetil-CoA ACP transacetilasa. Reacciones de síntesis de ácidos grasos. En el primer paso de la síntesis de ácidos grasos por la FAS, la enzima acetil-CoA ACP transacetilasa une al acetil-CoA a la cetoacil ACP sintasa. En el siguiente paso, la malonil-CoA ACP transferasa une al malonil-CoA con la proteína acarreadora de acilos. Las siguientes 4 reacciones ocurren de manera cíclica. Para 1 condensar, 2 reducir, 3 deshidratar y 4 reducir a los grupos malonil que se irán incorporando en cada ciclo. Estas 4 reacciones químicas son análogas a las que ocurren en la beta oxidación de los ácidos grasos, solo que de manera inversa. Reacción de condensación. Esta reacción se lleva a cabo por la enzima acetoacil ACP sintasa o KS. Consiste en condensar o unir al acetil-CoA con el malonil-CoA con la consecuente liberación de CO2. Esta reacción genera una molécula de 4 átomos de carbono llamado cetoacil que se mantiene unido al ACP. En las siguientes reacciones de reducción, el producto se denominará cetoacil, ya que contiene un número mayor de átomos de carbono. Con esta reacción se tienen los primeros 4 átomos de carbono de ácido graso, pero es necesario reacomodar algunos de sus átomos. Primera reacción de reducción. En esta primera reducción se reincorporan 2 átomos de hidrógeno en el carbono, eliminando el doble enlace que tenía con el átomo de oxígeno. Es catalizada por la enzima cetoacil ACP reductasa o KR. Requiere del cofactor NADPH y como producto se forma un hidroxil acil. Reacción de deshidratación.
La deshidratación del dihidroxilacil se lleva a cabo por la enzima hidroxiacil ACP deshidratasa o HD. Permite eliminar el átomo de oxígeno y dos hidrógenos en forma de agua, al mismo tiempo que genera un doble enlace entre el carbono alfa y el beta, formando un butenoil con doble enlace de carbono. Segunda reacción de reducción. Durante la última reducción de la molécula en formación, se elimina el enlace doble generado anteriormente para tener un acil de 4 átomos de carbono. Es catalizada por la enzima enoil ACP reductasa o ER y también requiere del cofactor NADPH como donador de electrones. La producción de este ácido graso de 4 átomos de carbono en forma de acil ACP representa una etapa en la síntesis de ácidos grasos. Deben ocurrir 7 etapas similares para incorporar 14 átomos de carbono al acetil-CoA inicial y así obtener los 16 átomos de carbono del palmitato. El acetil-CoA unido desde el principio aporta los 2 átomos de carbono iniciales y posteriormente cada etapa de la síntesis de ácidos grasos aporta 2 átomos de carbono, con lo que se tiene el palmitato. Podemos resumir la síntesis de ácidos grasos en 2 etapas. Una es la formación de las moléculas de malonil-CoA y la otra es la condensación de estas moléculas de manera cíclica hasta formar el palmitato. Ahorita ya terminamos de hablar sobre la biosíntesis de ácidos grasos y vamos a explicar qué ocurre cuando una persona está en ayunas y necesita energía. Cuerpos cetónicos. Primero, para que se dé la cetogénesis o formación de cuerpo cetónico, es obligatorio hacer beta-oxidación, porque para generar cuerpos cetónicos necesitamos acetilcoenzima A aumentada. ¿Y quién lo produce? El acetilcoenzima A, pues la beta-oxidación y también la gluconeogénesis. Como en la gluconeogénesis se ha utilizado oxalacetato, significa que dentro de la beta-oxidación no todo se va a convertir en energía. Va a haber un exceso de acetilcoenzima A y ese exceso se convierte en cuerpo cetónico, ya sea en ayuno o en ejercicio intenso. En ambos casos, que no haya reserva de glucosa produciendo energía a través de otros medios, entre ellas los ácidos grasos, la ruta del glicerol, la ruta del lactato y la ruta de los aminoácidos. Es por eso que en ayunas vamos a perder peso de la grasa y de la masa muscular. En cambio, cuando hacemos ejercicio intenso se pierde grasa y recuperas la masa muscular al consumir altas cantidades de proteína. La génesis es que para producir glucosa lo que hace es convertir el piruvato y llevarlo a glucosa y hace la inversa de la glucólisis, pero para realizar eso coge al oxalacetato que está en Krebs. Y esto significa que el acetil-CoA, cuando necesita hacer Krebs y quiera producir energía producto de la beta-oxidación, no va a encontrar mucho oxalacetato y lo poco que encuentra se va a convertir en energía y va a haber un exceso de acetil-CoA. Y ese exceso va a tener que ser convertido en cuerpos cetónicos. En el caso de los diabéticos, ellos no tienen insulina, ya que su páncreas no genera insulina, lo que significa célula y por ende, ¿no? En la imagen que estamos observando, podemos ver que hay un cuadrado, ¿no?, que está marcado. Esa es la beta-oxidación. Y para que exista cetogénesis, obligatoriamente tiene que haber beta-oxidación. Y esto se produce porque no hay energía y glucosa en el cuerpo. Y como necesitamos energía, degradamos grasas a través de la biogluconeogénesis, que es formar glucosa pero a partir de otros sustratos. Hacer gluconeogénesis significa que vamos a utilizar otros sustratos para poder producir glucosa. Si se produce glucosa, podemos repartirlo a todas las células para producir energía. El exceso de acetil-CoA puede convertirse en colesterol o en cuerpos cetónicos. En este caso, convertiremos en cuerpos cetónicos y la regla es que el acetil-CoA que se junte con el acetoacetil-CoA. ¿De dónde lo sacamos? El acetoacetil-CoA es de la unión de dos moléculas de acetil-CoA. En total, ¿cuántos acetil-CoA necesitamos para producir cuerpos cetónicos? Necesitamos 3. Y la regla es formar acetil-CoA
y producto de estas uniones formaremos el hidroximetilglutamaril, coenzima A. En el caso de los cuerpos cetónicos que también se activan por la hormona del glucagón que está en el hígado, esta hormona está activa en el caso de ayunas, que es el opuesto de la insulina, ya que al no tener glucosa necesitamos producir energía en base de otro sustrato. Si en caso estamos en el músculo, la hormona que vamos a producir será la adrenalina. Ya tenemos la hidroximetil-glutaril-CoA. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es formar cuerpos cetónicos. ¿Y cuántos son? Son tres. Uno de ellos es la acetoacetato, la hidroxibutirato y la acetona. La acetona se libera a través de la respiración. En esta imagen podemos ver el hígado y bueno, y el cerebro, ¿no? En el hígado ya hemos formado los cuerpos cetónicos. La acetona se elimina porque es volátil, ¿no? Y lo que ya se formó en el hígado, que es el cuerpo cetónico, va al cerebro, porque estamos en ayunas y necesitamos energía. Entonces, en el cerebro es como si estuviéramos retrocediendo, ¿no? Para formar otra vez el acetilcoenzima A y para formar Krebs y producir energía, ayudando a la formación del glutamato, la glutamina y la GABA. Los cuerpos cetónicos vemos que ya se formó el acetoacetato, la acetona y el hidroxibutirato, los tres cuerpos cetónicos. La acetona se va a ir, como ya explicamos hace un momento, porque es un compuesto volátil, ¿no? Pero el hidroxibutirato y la acetoacetato se convierten en el músculo en acetilcolina A para ir al ciclo de Krebs, para producir ATP. Esto es lo que producen los músculos eh, y en el cerebro los cuerpos cetónicos. Por último, podríamos indicar que cuando se hace una dieta cetónica con cuerpos cetónicos, es importante que lo haga una persona profesional, una persona adecuada, para que le lleve los controles, ¿no? Al nivel del cuerpo cetónicos en la sangre para ver que no haya una descompensación. Eso sería todo. Muchas gracias.